Buenos días, hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga. Qué bueno tenerles aquí en esta jornada del día de hoy. Estamos agradecidos siempre con el Señor. El próximo domingo, recordamos, el hermano Melvin, levantamos una ofrenda de alabastro para que sirva para el ministerio de alrededor del mundo. Esta mañana, qué bueno verles a cada uno de ustedes. Siempre tenemos palabras de gratitud a Dios por todo lo que Él hace y está haciendo en nuestras vidas. Hoy cerramos prácticamente el mes de febrero. Hablamos del tiempo, el mes ya vamos entrando al tercer mes. La otra semana es marzo ya. Muy pronto vamos a estar comiendo torrejas, si Dios lo permite, nos da chance, ¿verdad? Terminamos la serie que hemos estado compartiendo acerca de decididos a amar. Decididos primero a amar a Dios, segundo decididos a amar a las personas y decididos a amar a la congregación. Hoy queremos hacer el cierre haciendo unos señalamientos que nos da la palabra de Dios. Cuando hablamos de decisiones, usted y yo siempre tomamos decisiones en la vida. Y cierto, cuando usted le ofrece, hay una oferta de trabajo, usted la analiza y decide si irse o no irse. Usted decide hacer lo que tiene que hacer en ese sentido. En el año de 1998, después del huracán Mitch, vino una brigada a inspeccionar, y dentro de ellos venía un líder que coordina la iglesia del Nazareno en Kansas City. Nos saludamos y de repente a los meses me manda una carta de invitación para que nos fuéramos, mi esposa y mis 3 hijos, estaban pequeños todos, con gastos pagados, y para ir a servirle al Señor allá a Estados Unidos. Yo la miré y la analicé y dije yo, pues todavía me queda unos chances más aquí para servir en Honduras. Amamos nuestra nación y decidí, yo creo que los niños estaban pequeños, Jonathan, Belsi y Oseas. Yo decidí por ellos y nos quedamos aquí. Y aquí estamos. Son decisiones. Ahora, todos sabemos que hoy en día hay miles y miles de hondureños y hondureñas que están saliendo de esta nación por diversas razones, ¿verdad? Ustedes ya las conocen algunas, las razones por qué están migrando las personas. Algunos tienen que abandonarlo por la situación de trabajo, por la situación de que la inseguridad no es buena, etcétera, etcétera. Ustedes saben todo eso. Pero cuando decidimos nosotros, cuando usted decidió amar a Dios, usted toma una decisión, ¿verdad? ¿Sí o no? Y cuando dice, usted lo acepta. Y ahorita acabamos de cantar ese hermoso canto que dice que Dios no nos ha fallado. Yo estaba sentado y digo, ¿y cuántas veces yo le he fallado a Dios? ¿Y cuántas veces usted le sigue fallando a Dios y le seguimos fallando a Dios? Entonces ahí es cuando uno tiene que decidir, y cuando hablamos de decisiones es firmeza, es seguridad que yo voy a agarrar por este camino y he decidido agarrarme de la mano de Dios y no salirme, no despegarme, y voy a caminar, pase lo que pase, venga lo que venga, yo he decidido seguir a Jesús. Y cuando digo aceptarle a Él es aceptar sus demandas, y dentro de la temática que estamos hablando en estos domingos anteriores es amar. Amar, esa es la palabra de ágape que está en el original, y dice amar. Hermanos, ese es un tema muy fuerte para la iglesia del siglo XXI. ¿Por qué? Porque todavía
me parece a mí que nos ha costado digerir ese tema de amar. Y cuando dice amamos a Dios, estoy dispuesto a aceptar las demandas de Él, amarlo. Entonces uno se queda pensativo, ¿verdad? Y dice, hay cosas que el Señor me pide cuando dice amar a Dios y amar a las personas. ¿Será que podemos amar a las personas? A veces no nos aguantamos entre nosotros mismos. Vamos a amar a las personas que están afuera, que a veces nos hacen daño, que molestan y que hacen tanto ruido por dañar. Hay personas que son malas. Y ustedes conocen muy bien todo lo que está pasando en nuestra nación. Entonces, yo quiero referirme a un versículo en particular que lo escribió el gran apóstol Pedro, un gran marinero, gran pescador. Imaginémonos, hace más de 2000 años escribió esta carta maravillosa de Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 17. Dice: honra a todos, amad a los hermanos, temed a Dios. Y la última frase dice, ¿cuál es? Honrar al rey. Creo que este era el versículo que teníamos que tomar como lema de toda la serie. ¿Por qué? Porque dice, honra a todos. Y cuando uno va a discernir lo que significa honrar a todos, hermanos, es considerar al próximo como una persona que es imagen y semejanza de Dios. Todos los seres humanos, dice la Biblia, que fuimos creados a la semejanza e imagen de Dios, ¿sí o no? Entonces, si aquel asesino, aquel violador, aquella persona que hace tanto daño es imagen y semejanza de Dios, así dice la Biblia, ¿verdad? Y dice Pedro que honremos a todos, y ahí está hablando, es un imperativo en el idioma voz activa, que significa acción, accionar. Dice honremos a todos. Imaginémonos cuando Pedro escribió esta carta, si ustedes ven, leen el primer versículo de Pedro, cuando hace su exposición a esta carta. ¿Qué dice Pedro? Que esta carta va dirigida a ¿quiénes? En el capítulo 1, léalo ahí, versículo 1. ¿A los qué dice? A los elegidos. Y el versículo son aquellos que fueron dispersos por causa de ¿qué? De la dispersión. Tuvieron que salir de su comodidad, dejaron sus casas porque la iglesia estaba siendo perseguida. Y Pedro escribe esa carta para ese pueblo, pero también nos está diciendo a nosotros hoy, nos está recordando. Y imagínense que después de que nosotros consideramos cómo era Pedro, la vida de él, cómo fue, cómo se comportaba con el maestro, él pudo escribir estas palabras donde él llega y dice que somos real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido, adquirido para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Qué poderoso eso, ¿verdad? Saber de que este hombre que era pescador escribió esta carta que trascendió en aquellos momentos, pero también nos enfoca a nosotros en el siglo XXI. Y cuando dice que honremos a todos, significa que tenemos que considerar a los seres humanos como imagen y semejanza de Dios. Y después dice en otro parrafito pequeño,
amad a los hermanos. Ahí está un poco difícil, dice uno cuando va, dice que es la iglesia, somos una comunidad donde tenemos diferencias unos con los otros, y a veces ha costado, cierto, amar, entender a los hermanos, ¿sí o no? A veces dice, bueno, dice, a veces pensamos que este hermano no me mira bien, esta hermana no me habla, yo quiero hacer este contacto pero no puedo, me rechaza. Pero aquí la orden es otro imperativo, ¿verdad? Que dice Pedro, está en voz activa y dice amad a los hermanos, y no está diciendo el Señor, Pedro no está diciendo que lo amemos como nosotros queremos amarlo, ¿verdad? O queremos amar a aquellos que solo nos ayudan. No, la atmósfera que está planteando aquí Pedro es que la iglesia somos una comunidad donde tenemos que reflejar esa decisión de amar a Dios. Mis hermanos, hay que trabajar en ese detalle, amar a Dios. Y de donde dice Pedro, y temed a Dios, el versículo que estamos señalando ahí dice, temed a Dios. No es aquel temor, mis hermanos, no es el temor de tenerle miedo a nuestro Creador. Es más bien es una reverencia, un respeto a Él, por lo que acaban de cantar los muchachos, porque Él es fiel, porque Él no nos falla, porque siempre está ahí en cualquier situación que nos encontremos. Él está ahí siempre, a pesar de que miremos el panorama que no está claro, que está oscuro, a pesar de todo lo que nos pueda sobrevenir. Él es fiel, Él permanece fiel y Él nunca nos va a fallar, aún en medio de aquellos momentos difíciles que estemos pasando, aún en aquel momento cuando nos vayamos de esta tierra. Esta semana estuvimos en el cementerio despidiendo a un profesor que colaboraba aquí en el seminario, el pastor Jorge Nedrevo. Partió de esta tierra y nos compartía a la esposa, mire, pastor, dice, estábamos ahí, yo le estaba dando su cena y de repente, dice él, ya no miré que perdió el control y hasta ahí. Lo llevamos, pero ya iba sin signos vitales. Él falleció, pero llegó a la meta. Y dijo aquel teólogo del primero siglo, dice que para encontrarnos con aquel que nos amó, para encontrarnos con aquella persona que dio su vida por nosotros, que a pesar de que estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados, mis hermanos, dice que para poder verlo tenemos que pasar por la muerte física. Nos vamos a encontrar, dice, con el Señor de señores. Entonces es un paso difícil para la familia, pero está ahí. Y Pedro nos está diciendo que ese Dios, que es reverente, que debemos de darle el honor a Él, solo a Él, la gloria a Él. Y cuando decimos que lo amamos, cuando usted dice yo te amo, Señor, piense en su tiempo, como estábamos viendo en la clase, piense en su servicio, piense el tiempo que le da, el servicio que le da al Señor, piense en las oportunidades que Él nos da para poder acompañar a otros y a otras en el camino de esta vida que tanto se necesita. Y Pedro cierra cuando dice honrar al rey. Es fuerte eso lo que dice Pedro. Honrar al rey otra vez es una orden imperativa. ¿Ustedes saben quién era el rey en aquel momento cuando Pedro estaba escribiendo eso? Era una persona que ha sido señalada en el mundo por asesino, por malo. Es más,
Ustedes han escuchado que hay personas que le ponen a sus animalitos el nombre por ese nombre porque lo recuerdan como una persona que no grata. Nerón. Nerón dice, venga para acá Nerón, le dice. Nerón, cuando Pedro escribió esta carta, le está diciendo a los que habían sido expulsados por causa de la persecución y que no tenían patria y que estaban dispersos en el Imperio Romano. Nerón en ese momento, ¿saben cuántos esclavos habían en el Imperio Romano? 60 millones de personas esclavizadas que las tenían como cosas, como un objeto, no como seres humanos. Y cuando viene y dice en esta carta, le escribe, honren a Nerón, le dice a la iglesia, le dice a los cristianos, ténganlo por alta estima. ¿Qué pensamos nosotros de eso? Viene a mi mente, mis hermanos, que nuestra Honduras es un país hermoso. Esas fotografías que aparecen ahí en fondo son de aquí, donde nosotros hemos tenido la oportunidad. Ahí está el Patuca. Pasamos por esa calle cuando era calle y después fue inundado. Pasamos por esos lugares. Hay un lugar ahí donde aparece la montaña, se llama el Boquerón. Usted va a Olancho, va a encontrar esa Boquerón y tiene historia el Boquerón. Y uno dice, ¿por qué vamos a dejar nuestra Honduras? Pero por causa de los gobernadores, los que han dirigido esta nación, la gente ha tenido que emigrar, salir para buscar otra manera de convivir y poder ayudar a esta nación, a este pueblo. Imaginémonos. Entonces uno piensa y dice, cuando está leyendo a Pedro, honren al rey. Y Nerón, aparte de que era un asesino, dice la historia que mató a sus 2 esposas. Y no solo mató a sus 2 esposas, mató a su mamá. Para hacer eso, quiere decir que era alguien que estaba loco, desquiciado, era una persona que tenía grandes problemas en su mente. Y viene Pedro y nos dice, honren al rey. Y viene Pedro y nos dice a nosotros, oremos por los diputados, oremos por el presidente, oremos por todos los que nos dirigen. Ay, dice uno, pero ¿cómo voy a orar por si me quitaron la chamba ahorita? Me decía un hermano, yo estaba ahí en el sillón, llámeme a tal, llámeme al otro. Ya venían, dije que venían ya con su sobre llorando después de estar 15 años, 16 años trabajando, ya venían con su sobre. Pero aquí nos está diciendo la palabra que honremos y que oremos por el rey. Que oremos por los diputados que se recetan 160,000 lempiras de salario. Que oremos por ellos, que no haya medicina, que no haya hospitales, que no haya vivienda para las personas. Que oremos. Y como dice la reflexión de esta mañana, amad a nuestra nación. Y cuando dice que amemos a nuestra nación, hermanos, es amarla con todo lo que ella hay, con sus cosas buenas, con sus cosas malas. Y como dice el canto, anhelamos y oramos para que un día lleguen personas a esos puestos que amen a las personas. Pero ¿sabe qué? A veces nosotros nos tienen en lucha estos bandidos, ¿verdad? Termino la palabra. Nos tienen en luchas, en polémicas.
El pueblo se pelea y ellos están disfrutando el gran banquete, los negocios, negociando. ¿Cuánto querés? Yo estoy aquí porque me vas a mandar de diplomático, ¿verdad? A tal país, y no saben nada. Mis hermanos, honremos al rey. Amemos esta nación que Dios nos ha permitido vivir. Honduras es una nación maravillosa, que tiene problemas, cantidad de problemas. Pero también hay otras naciones que están peores que nosotros. Hace poco hubo un terremoto en Turquía, en Siria. Han muerto miles y miles de personas. La decisión es suya y mía. Amar a Dios es agarrar todo lo que las demandas de Él. Amarlo a Él es decisión suya y mía. Decir, te amo Dios y voy a obedecerte en estas demandas que tú me estás planteando hoy. Es decisión suya, hermano. Amar a los hermanos también es decisión suya. El liderazgo no le puede imponer que ame a una persona o que no ame a otra, que mire bien a una y mire mal a la otra. No, es decisión suya y lo hacemos y lo debemos de hacer. ¿Por qué? Porque Cristo está en nosotros. Si yo no puedo amar a Dios, no puedo amar a los seres humanos. Si no puedo amar a Dios, no puedo amar a los hermanos de la fe. Si no puedo amar a Dios, no puedo amar el país donde yo vivo, hermanos. Debemos comenzar a reconocer hoy que si hemos decidido agarrarnos de Jesús, yo debo de amarle a Él, pero también debo obedecer esos desafíos que Él nos plantea hoy. Así como lo está diciendo Pedro, honren al rey. Qué difícil era, me imagino, para Pedro escribir eso, ¿verdad? Honren a Nerón, que los está persiguiendo. Honren a Nerón, que es un asesino. Honren a Nerón, que quemó el barrio donde estaban todos los cristianos para echarle la culpa y él hacer una nueva ciudad ahí en Roma, que tuvieron que salir. Y le está diciendo Pedro, amémoslo. Y hoy nos dice el Señor, si hemos decidido ser parte de esta iglesia, no hablado de la iglesia del edificio, estamos hablando del que nosotros, si hemos sido parte de la iglesia que es usted y yo, amar a Jesús, amémoslo con todas las demandas que Él nos pide hoy para poder caminar en esta tierra y poder ayudar a los demás. Ayer yo, hablando del tiempo, me pidieron que ayudara a dictar un curso en Choluteca. Había un hermano que estaba tan presionado todo el año pasado dando clase. Entonces yo le dije, bueno, yo voy a hacer el tiempo para ir. Y ahí tenemos a estudiantes del seminario. Y una de las estudiantes, conversando con ella, me dice, en esa comunidad que llegó la iglesia, imagínense, la iglesia llega a una comunidad de Choluteca donde se llama El Edén. Pero cuando usted va al Edén, cuando yo fui al Edén, eran las casas de adobe, todas, y son de adobe. Y cuando yo voy al Edén, no hay agua. Cuando yo voy al Edén, no hay luz. Y está como a 5 minutos de la ciudad de Choluteca, donde todo está desarrollado, donde hay pavimento y todo lo demás. Pero ahí llegó la iglesia, ahí plantamos una iglesia del Nazareno, ahí hay un pastor, y cuando llegó el pastor me dice, vamos a tratar de construir una casa.
Amén. Dios proveyó y se construyó la casa pastoral donde vive el pastor. Y llegó el pastor y me dice: pastor, no hay electricidad, y yo la necesito para... Él es licenciado en pedagogía. Yo la necesito para mis hijos a la escuela, dice. Llegaron unos hermanos con una brigada en medio de una tormenta que hubo fuerte, ¿recuerdan? Una tormenta que fue ahí en Choluteca, se iba a salir ese río Choluteca, estaba fuerte. En medio de la tormenta estábamos en la brigada médica y sirviendo ahí en esa comunidad, en unas champitas. Vino alguien y dijo: no tienen luz. No, vamos a ver si podemos apoyar para llevar el proyecto de la luz. Y Dios proveyó para que hubiera luz ahí. Qué bueno, ¿verdad? Entonces es una característica de la iglesia, el amor, dar. Y el pastor llegó ahí y por gracia divina le salió un trabajo como asesor o colaborador en una organización donde hacen pozos de agua, construyen pozos de agua, perforan pozos de agua. Y me dijo ayer: pastor, me dice, nos aprobaron el proyecto del agua gratis para esta comunidad del Edén. Entonces, cuando llega la iglesia a un lugar, llega para amar a las personas. ¿Recibieron luz? Todas las personas que viven ahí. ¿Van a recibir agua? Todas las que vienen ahí. No importa su condición, cómo son ellos, sino que es el amor de Dios, se refleja en que hubieron personas que dieron para hacer eso, ¿cierto? Qué maravilloso. Pero ayer esa estudiante, esa alumna me dice: hermana, le digo, ¿ya puso la luz? Le dije yo. ¿Ya está contenta en su casa? No, pastor, se me cayó la casa, me dice. ¿Cómo? Le digo, si es de adobe, yo no le puedo poner luz, me dice. Ella vive allí. Tiene luz, ya tiene luz, pero ya la casa se le cayó. Entonces le dije: bueno, mándeme una foto, quizá vamos a... ¿Y cómo va a ser la casa? No, la vamos a hacer de adobe con mi esposo, dice. Pero esos adobes que hicieron eran malos. Sí, me dice, porque se derrumbó la casa. Yo he visto casas de adobe que son fuertes, le digo. Sí, me dice. Mis hermanos, la comunidad de fe de la iglesia es para amar. Y queremos amar a esta familia que perdió su casa. Amén. Así es de que tome decisiones usted. Usted puede ayudar a su prójimo compartiendo el amor de Dios, compartiendo su fe. Usted puede ayudar a amar a los hermanos de la iglesia, amándolos con sus diferencias, con sus problemas, a veces que saludan o no saluden. Amémoslos. Y sobre todo, mis hermanos, amemos a esta nación Honduras, con sus cosas buenas, más buenas que malas, porque somos una nación maravillosa y mucha gente ha tenido que dejarla. Pero los que hemos decidido quedarnos aquí, amémosla y tomemos decisiones para que en las próximas contiendas no nos dejemos llevar por cualquier viento de doctrina o, como dicen antes ahí, cantos de sirena, ¿verdad? ¿Qué le vamos a hacer? Le vamos a hacer un puente aquí, pero no hay río. No, le hacemos el río también, no se preocupe, dicen los políticos. Mis hermanos, cerramos esta serie desafiándolos a que sigan decididos a amar a Dios, a amar al prójimo, a amar la iglesia que usted viene, que somos nosotros, y sobre todo amar esta nación. Como dijeron los muchachos ahí, Él es el Dios de esta nación. Y Pedro lo tiene bien claro y por eso dice: honren al rey, honren a Nerón. Que es malo, no dice que es malo, ¿verdad? No dice Pedro que es malo Nerón, ¿verdad? ¿O dijo que es malo? ¿Ah? Ámenlo, honrenlo,
obedezcan, paguen. Así, yo les quiero invitar que, así como están sentaditos, quiero hacer una oración. Padre bueno, en esta mañana celebramos estos textos que Pedro escribió, donde nos apunta que dignifiquemos al ser humano. El dignificar al ser humano es seguir tu camino, porque tú amaste a los más desposeídos. No te condenaron, no dijeron que eras comunista, no dijeron por pensar en los pobres, en aquellos que estaban siendo esclavos. No te señalaron como un revolucionario, sino como a alguien que vino a mostrar su amor y entregar su vida. Señor, nosotros hemos decidido amarte y amar tus demandas. Hemos decidido, Señor, servirte en una iglesia donde todos y todas quizá tenemos nuestras maneras de pensar diferentes, pero que tú nos envías y nos desafías a amar. Perdónanos, Señor, si no hemos sido esa la iglesia, pero queremos de aquí en adelante apuntarle a eso. Ayúdanos, Señor, a tomar tiempo para orar por aquellos que legislan, aquellos que hacen leyes, aquellos que dirigen esta nación. A veces es tan difícil por las decisiones que ellos toman, pero Señor, tú nos mandas a hacerlo. Gracias te damos por tu palabra. Tu palabra es viva y es eficaz, y hemos decidido aceptarla tal como es. Gracias por mis hermanos y hermanas. Ayúdales, Señor, fortalécelos, que cada día que tú nos das de vida lo podamos aprovechar al máximo, dándote el tiempo, dándote nuestro servicio, dándote, Señor, ayudando al más próximo que está delante de nosotros. En tu nombre oramos, Jesús. Amén y amén.